Nuestro invitado de hoy casi no necesita presentación. Fue un niño prodigio en el dibujo y, siendo todavía joven, tiene un bagaje excepcional que lo convierte en una de las figuras más interesantes en el arte almeriense. Su infancia en Albox, en concreto en el barrio de la Loma de San Francisco, le conecta con dos dinastías de artesanos, el trabajo en el taller familiar y los primeros contactos con la pintura. Ya será en Olula del Río, donde cursa sus estudios de bachillerato, el escenario de las primeras pinturas al óleo y el lugar de su primera exposición, los salones parroquiales de la parroquia. Los años universitarios en Pamplona suponen un contacto más estrecho y ambivalente con la Iglesia, que le llevan al encargo de pintar la bóveda principal de la Catedral Centroamericana de San Salvador y otras muchas obras de carácter religioso, como el tapiz que lució en la ceremonia del beato Diego Ventaja con apenas 20 años. Está casado con Rita Casanova y tiene un hijo, Alfredo. Ya de vuelta a su tierra, emprende probablemente uno de los proyectos artísticos más ambiciosos de la provincia, el Museo Andrés García Ibáñez. Impulsor del próximo Museo del Realismo, que va a acoger el antiguo Hospital de la Magdalena en nuestra ciudad, el próximo domingo va a poder ver cómo nuestro obispo bendice su última obra realizada en la parroquia de la Concepción de Albox. Como ya han podido adivinar, hoy tenemos el placer de tener en nuestros micrófonos de Cope Almería a Andrés García Ibáñez. Muy buenas, don Andrés. Muy buenas. Muy buenas. Una larga historia de relación con el arte religioso, y todo empezó con su amistad con uno de esos grandes hombres y nombres de la Iglesia de Almería, don Bartolomé Marín, ¿no? Sí, así fue. La verdad es que en aquella, pues yo pasé mi infancia, ¿no?, en la Loma de Albox, y aunque con 6 años ya vine para Olula, pero toda mi familia es albogense. Mis 4 abuelos eran albogenses, y en concreto mis abuelos maternos, que es de donde me viene la vena artística, pues vivían en la calle Concepción, ¿no?, que es la arteria que va a desembocar a la fachada misma de la iglesia de la Loma, ¿no?, de Albox. Entonces la verdad es que digamos que es mi territorio, ¿no? Sí. ¿Sigue siendo la iglesia mecenas del arte un lugar donde poder expresar las ideas y tus ideas artísticas? Yo creo que hasta cierto punto sí. Bien es cierto que el arte contemporáneo no ha encontrado, digamos, que su hueco de una forma clara y definitiva, por lo menos comparándolo con siglos anteriores en la historia del arte europeo y americano. No ha encontrado su hueco el arte religioso dentro de la escena del arte contemporáneo, ¿no? Porque si echamos un vistazo, pues yo creo que prácticamente la última gran obra pictórica del arte religioso europeo la pinta Goya en 1819, que es la última comunión de San José de Calasanz, y ahí parece que de repente desaparece la pintura religiosa como algo verdaderamente importante en el mundo del arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y realmente no ha encontrado su lugar. Yo, pues en fin, por diversos motivos de la vida he tenido la suerte de creo que a día de hoy ser el pintor español que más obras religiosas ha hecho por encargo, pues para templos, catedrales, en definitiva una fortuna enorme. Y desde mi alcance, desde mi propia capacidad, he intentado dar respuesta a ese problema, ¿no? He intentado que de alguna forma la pintura religiosa tenga también su hueco en el mundo del arte contemporáneo y tenga una respuesta contemporánea, ¿no? Que no es fácil, porque el peso de la tradición, de la iconografía, de siglos y siglos, que realmente la historia del arte europeo es la historia del arte religioso prácticamente, ¿no? No cabe duda, yo he visitado varias veces su museo, que existe una cierta ambivalencia, ¿no?, en su obra con el hecho religioso, especialmente con la jerarquía. ¿Qué nombre o qué olor le pondría a ese sentimiento ambivalente? No lo sé. Yo lo que pasa es que siempre por
mi propia naturaleza he sido siempre una persona que se lo ha cuestionado todo, que ha tenido siempre y sigo teniendo, quizás no tanto como en mi primera juventud, pero he tenido siempre un talante muy crítico, muy de cuestionarlo todo, ¿no? Y la Iglesia a fin de cuentas es una institución humana, ¿no? Y pienso que está sometida pues a todas nuestras debilidades, ¿no?, como seres humanos. Y por lo tanto pues también en el gran proyecto que hice sobre que lo llamé los putrefactos, pues también aparece la Iglesia, como aparece en cualquier otro estamento de la sociedad civil. Es decir que, pero para mí hay una diferencia clara entre la obra personal y la obra por encargo, lo cual no quiere decir que la obra por encargo sea obra menor, sino más bien todo lo contrario. A mí me parece que de eso hay que aprender de los grandes maestros, ¿no? Porque sobre todo de los maestros antiguos, que realmente si suprimiera su obra por encargo, pues no tendrían obra, ¿no? Entonces hay que hacer todo lo posible por expresarse uno con la máxima potencia que su talento puede. Y muy incluso joven, en la obra... perdón. Incluso en la obra por encargo. Y yo siempre he intentado hacer una pintura religiosa ajustada al peso de la gran tradición de la pintura occidental, pero intentando llevarla un poco a nuestro mundo contemporáneo, intentando dar esa respuesta, como decía antes, que creo que ha motivado que de alguna forma la pintura religiosa no exista en la escena del arte contemporáneo. Muy joven, muchos proyectos. Cuéntenos qué tiene entre manos. ¿Algo en el Santuario del Saliente, quizás? Sí, efectivamente. Hay un empeño grande por parte de don Adolfo, del obispo, y en concreto del párroco de La Loma, que también es el rector del santuario, como sabéis, por llevar a cabo pues un proyecto integral de decoración para la iglesia del santuario. Yo hace ya 2 años que hice unos primeros bocetos someros, que puede ser algo verdaderamente fascinante, porque es una decoración completa, un ciclo iconográfico sobre el Apocalipsis, ¿no? Extendido en todas las bóvedas, cúpulas, ábsides y también cuadros para las capillas laterales. La verdad es que es una maravilla. A mí me parece que si yo al final acometiera ese trabajo, pues para mí sería algo muy importante. Primero porque el Saliente es el tercer monumento de la provincia, después de la catedral y de la Alcazaba, pues yo creo que es el siguiente monumento en importancia histórica y artística. Y después también porque como reto personal, tanto por la extensión de las superficies pictóricas, del tamaño, como por la temática, que me parece fascinante, porque yo ya la he tratado en una obra personal de hace aproximadamente 20 años, ya la traté, hice un par de trípticos sobre el Apocalipsis, pues me parece que sería, como digo, para mí algo fundamental, y así se lo he hecho saber al señor obispo y a Antonio Saldaña, ¿no? Que yo me emplearía con la máxima potencia que mi capacidad permita, ¿no? Vamos a hablar precisamente de la obra que Monseñor González Montes va a bendecir el domingo, una Inmaculada y su retablo, además de el retablo del Resucitado. ¿Puede describir al oyente qué quiere expresar con esa obra? Bueno, en realidad el conjunto decorativo principal del templo, el del presbiterio, en su mayoría se ejecutó ya hace 22 años, en el año 99, con una serie de coros angélicos, cantores, músicos, y con 2 escenas de los santos, digamos, más representativos del barrio albogense de La Loma, que son San Juan Evangelista y San Francisco, ¿no?, que es uno de los titulares de aquella parroquia. Y luego eso fue el conjunto ese políptico. Y últimamente lo que hemos hecho ha sido de alguna forma acabar ese conjunto, porque hacía falta. La imagen titular era una purísima de estas de escayola, de nulo valor artístico, ¿no? Y el encargo directo del señor obispo y del párroco fue pues hacer una nueva purísima de talla a tamaño natural, porque de la que había, aparte de no tener valor, era muy pequeñita y se perdía en medio del colosalismo de las pinturas y de los frescos que pinté hace 22 años. Entonces el reto era cómo encajar ahí esa nueva imagen, porque la nueva imagen he tenido libertad absoluta para hacerla. Mi inspiración ha sido
en concreto no una escultura, sino un cuadro. Ha sido una de las Purísimas de Zurbarán, en concreto la que está en el Museo Diocesano de Sigüenza, que es una Inmaculada muy clásica, muy hierática y que tiene una fácil traducción a una poética más contemporánea, ¿no? Y más a una poética escultórica. Entonces, el reto era insertar esa imagen en ese conjunto de frescos que están hechos hace 22 años. Y para eso he creado un pequeño retablo hornacina, clásico pero contemporáneo a un tiempo, y lo he acompañado con 2 nuevas escenas laterales, una a cada lado de ese retablo, que son la del pecado original y la de la Anunciación, que pienso que completan el políptico perfectamente y hace que el conjunto se vea como una obra de arte total y única, porque a una pintura, escultura y arquitectura, y no da la impresión de que esté ejecutado en 2 fases, sino que se ve todo pues como si estuviera hecho en una sola acometida, en una sola fase. Me cuentan, esta es la última, los que saben que a lo mejor está regresando a una etapa más luminosa y optimista de su pintura. ¿Etapas en el arte o etapas en la vida? Las 2 cosas, porque el arte no se entiende sin la vida. Yo siempre lo he dicho que al final de mi vida acabaría pintando paisajes, jardines y jóvenes barcos coronados de laurel y de hojas de parra, ¿no? O sea que realmente yo vengo de ahí y acabaré ahí, porque a lo largo de mi trayectoria pictórica he ido siempre desde el eros al tánatos, del drama a la belleza. Y al final uno tiene que terminar pues como tiene que terminar, porque terminar con la oscuridad es una cosa muy dura. Goya, después de hacer las pinturas negras, tuvo que acabar pintando la lechera de Burdeos. No podía ser de otra manera, claro, ¿no? que sí. Muy bien, pues nada, nos emplazamos al domingo, que será la bendición, y nada, que siga esa relación entre el arte contemporáneo y la fe, que lo necesitamos. Muchas gracias por haber atendido a la cadena COPE. Mucha suerte, Andrés. Muchas gracias. Hasta luego.